Hola amigos, una de las dudas más grandes y acuciantes que tenemos los seres humanos, o al menos los que estamos bastante despiertos, es si China sigue en manos de la mafia de la usura que creó el comunismo. Y para resolver esta duda fundamental, tenemos con nosotros a Gabriel Fossa Rovecci. Hola Gabriel, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás, José? Un gusto estar contigo nuevamente. Pues Gabriel es analista político y tiene un blog llamado con su mismo nombre, Gabriel Fossa Roberti. Y también tiene un canal de YouTube con su mismo nombre. Además, tiene una cuenta de Exacto. Twitter y de Facebook llamada Gabriel Fossa. Y en la descripción de este vídeo os dejaré los enlaces para que con solo pincharlos vayáis a sus medios de comunicación. Y bueno, Gabriel, tú coincidirás conmigo en que el inventor del marxismo o comunismo fue Marx, pero que Marx estuvo financiado por la mafia de la usura, en concreto por los Rothschild. ¿Esto es así? Sí, 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 lógicamente. Lo que tenemos que ver un poco es el contexto geopolítico, ¿no? De todo esto, que digamos que lo podemos llevar, vamos a hablar creo de China, ¿no? De la Sí. conformación de China y en estos momentos de la actualidad. Entonces, estaría bueno hacer un poco de revisionismo histórico para que, bueno, la gente trate de comprender de dónde viene todo esto. Entonces, esto tiene que ver con un mundo que empieza cuando se da con Enrique VIII, rompe con la Iglesia, con el Vaticano, y pasa a estar en manos prácticamente de Inglaterra sin ningún control, generando lo que es la Iglesia anglicana, ¿no? Donde ya el rey también es el mismo Papa. Entonces ahí se generan dos poderes en el mundo, por lo menos occidental hasta ese momento, en donde el papado tenía sus feudos, sus lores, sus, sus espacios, sus territorios, y se desprende lo que es Gran Bretaña de esos territorios. Ahí se genera un cambio de paradigma a nivel mundial en el tema que tiene que ver con la acumulación del dinero allá a gran escala y que tiene que ver inmerso con un país, ¿no? Con una nueva monarquía que se desprende de toda la parte papal, influenciado justamente por los sefaradíes exiliados de España, ¿sí? Que estaban en Holanda, en donde se genera una conexión con Londres y, bueno, se genera toda una nueva ingeniería social en lo que es la isla británica. A partir de ahí empieza el tema de la acumulación del poder y también de riquezas, ¿sí? En donde se va, obviamente, como todo proceso histórico, hay una gran persecución a los católicos, ¿no? Para desraizar a la población nativa eh, inglesa, que era católica en ese momento. Entonces, en este anglicanismo, digamos, sus raíces son calvinistas, protestantes, en donde se le imparte una idea a fuerza de que está bien ante los ojos de Dios ser rico, o sea, acumular. Antes, en la parte de lo que es el cristianismo católico, ser rico en cierta forma es como que es una desmesura que no tiene que darse en la naturaleza porque tiene que ver con el tema este de, bueno, que no es bueno acumular cuando a otros les va a faltar también el sustento. Entonces, se genera ahí un cambio de paradigma que tiene que ver con la acumulación. Después de lo que se da de Enrique VIII, pasan ciertas vicisitudes, aparece la reina Isabel de Inglaterra, que es hija de él, en donde ya se empieza a conformar toda esta burguesía, ¿sí? En donde casualmente, más o menos en esa época, se va a conformar, cuando ya muere, está por morir la reina Isabel, se conforma la Compañía de las Indias Británicas Orientales en 1600, 1599, y en 1602 se genera la Compañía de las Indias Neerlandesas, o sea, holandesas. O fíjate cómo se generan ya prácticamente dos multinacionales del comercio en ese sector, ¿no? De lo que tiene que ver con, con estos mercaderes que anteriormente estaban en lo que era la Venecia, ¿no? Toda la parte de Génova, de Lombardía, ¿no? Se traslada el polo de dinero y de fluctuaciones comerciales y de transacciones comerciales a lo que es la parte de ahí de lo que es Gran Bretaña y Holanda.
A todo esto empieza, en cierta forma, del mercantilismo, se pasa a lo que es el inicio de lo que sería el inicio del capitalismo en sí que estamos viviendo ahora, lo que tiene que ver con el tema de la acumulación. Y cuando hablas del tema de la acumulación, tiene que ver, bueno, con el tema justamente de quiénes son los que acumulan todo este poder y todas estas riquezas. Bueno, estas compañías, tanto la compañía británica de las Indias Orientales como la compañía de las Indias neerlandesas, o sea, holandesas, van tomando posesión sobre todo lo que es la parte oriental de la India, lo que es Asia, Malaca, toda la parte que antes estaban los portugueses, y van conformando ya un poder muy grande en el tema de las transacciones de las especias, en el tema del té, el arroz, bueno, empiezan a investigar el tema de los telares, bueno, se empieza a generar toda un nuevo comercio, ¿no? En donde empiezan a monopolizar y estas grandes compañías tenían sus propios servicios de inteligencia, podían declarar guerras, todo al margen de donde el Estado, tanto británico como holandés, no podían ejercer ningún tipo de dominio sobre ellos. Y a la vez ellas le tributaban un porcentaje de las ganancias a estos reinos. Dentro de lo que es esta acumulación, tiene que ver el tema de los grandes bancos, ¿no? De lo que fue el Banco de Inglaterra, el banco también conocido, que después lo toma Rothschild, y también con sus conexiones ya desde Frankfurt y pasa por después un linaje que tiene que ver con los hijos de él. Pero que esto no deja de ser más que también las caras visibles de un poder mucho más profundo atrás de todo esto, ¿no? Son las caras visibles que siempre tienen que estar, porque son los que, bueno, tiene que haber un nombre jurídico ante todo esto. Es como, por ejemplo, el Soros de ahora. Soros no es Soros, Soros es un representante de ese poder, ¿sí? Eh, no tiene todo el poder él, sino que él cumple una función de otros que están atrás. Bueno, todo lo que tiene que ver esta acumulación de capital y que se va transformando después el imperio británico cuando toma la India, cuando genera esos genocidios, por ejemplo, con las compañías de las Indias Británicas, que apropian la producción de arroz para que empiecen a producir amapolas, heroína, para generar la guerra del opio en China. Como ellos querían mantener, como eran grandes mercados, millones y millones de personas, eso hacía que el capital tienda a incrementarse, ya que en los otros lugares estaba la corona española, ¿sí? Prácticamente. Entonces ellos van todo lo que es el comercio de la India y de lo que es oriental, la parte de la China, toda la parte de lo que es Laos y de esa zona, en donde, bueno, empiezan a traficar el tema de la droga con las amapolas hacia China. Vamos a resumir un poco. China le declara la guerra a Gran Bretaña porque tenía un quinto de su población opiómanos, prácticamente, donde no solo tenían la gente pobre era opiómana, sino que los ricos también, o sea, estaban rompiendo todo el tejido social de la sociedad china. Los chinos no querían comerciar con los británicos. A todo esto, los británicos, a través de la Compañía de las Indias Británicas, manejan muy bien las aceitadas relaciones con las famosas triadas chinas. Las triadas chinas vendrían a ser la mafia china, ¿sí? Que eran los que transaban la droga en toda China. Y se va generando un poder oculto en lo que es la China, y van tomando posesión sobre los gobiernos de China. Después se vuelve a generar una nueva guerra, porque es cada vez peor, que encima endeudada, porque pierde la primera guerra, se endeuda, después ve que siguen para peor, le vuelve a declarar la guerra y vuelven a perder. Entonces ya China pasa prácticamente a manos británicas. Digamos en la parte oculta, ¿no? De lo que los hilos se empiezan a manejar desde otro punto de vista. Entonces vos ves que China ya desde la guerra del opio hasta adelante, hasta ahora mismo, en realidad está controlada por los británicos. Vos fijate que Mao Zedong es financiado por la City de Londres. O sea, vos decís, ahí entramos con el tema que empezaste al principio. ¿Cómo puede ser que Marx o el comunismo sea financiado justamente por capitales de capitalistas y de banqueros, ¿no? Cuando supuestamente el marxismo lo que quiere es llevar una dictadura del proletariado y que no haya burguesía, o sea, que no haya ricos. Bueno, ahí esto tiene que ver con un tema que tiene que ver con el poder y el control.
uno la historia la tiene que ver desde el poder y desde el control, no desde la historia del cuento de, como te cuentan en el colegio, de los libertadores. Ninguno es libertador de los que estuvimos, ninguno. Ni la historia es como se cuenta, sino la historia hay que verla desde los agentes de la transformación, los que generan el cambio, la transformación. Desde ahí la historia. Es como empezar a narrar la historia ahora de Pedro Sánchez. Sánchez hizo tal cosa, pero después atrás de Sánchez está la Open Society, los lobbies, ¿sí? Lo que es el Parlamento Europeo, que está controlado también por otros lobbies. O sea, en la historia te van a decir Sánchez hizo esto, hizo lo otro, pero en realidad los actores están atrás de todos esos acontecimientos. Bueno, lo mismo sucede con el tema de China. Pasa que el control se tiene que ejercer, obviamente, oculto. Bueno, porque quedás en evidencia y podés generar resistencias. Entonces, la mejor forma de controlar justamente es que las personas no se den cuenta que están siendo controladas. Y vos, para tener control, necesitas, obviamente, poder. Y el poder te lo da esa acumulación de capital, ese dinero y esas redes que lo maneja la Royal Affairs International británica, en donde justamente después se extiende por medio de todo lo que tienen que ver las embajadas británicas y sus agentes, logiados también en lo que son las logias masónicas, se extiende por todo el mundo. Entonces ahí empieza a tener fuerza y a cobrar fuerza el Imperio Británico. El Imperio Británico, después de prácticamente de la Primera Guerra Mundial, ya y después de la Segunda, parece que desapareciera, pero en realidad lo que se hizo fue invisibilizarse. Porque vos fíjate que la Commonwealth son 53 países y prácticamente son 2/3 de la población mundial. Entonces, ese es el verdadero esquema del mundo en que estamos viviendo. A nivel geopolítico, el comunismo sirve ¿para qué? Porque, o sea, el comunismo sirve como contrapeso del otro, lo que es el capitalismo de acumulación, pero en China se da que se da el comunismo y el capitalismo a la vez. Es la simbiosis de ese poder. Porque el poder, ¿qué es lo que quiere el poder? El poder quiere dominación, pero también quiere riqueza. Entonces, por un lado tenés la dominación del Partido Comunista y por otro lado la riqueza. Entonces, antes Inglaterra era el taller del mundo. Bueno, cuando trasciende el sistema de producción de taller los británicos y pasan a dar servicios financieros y toda su estructura comercial empiezan a manejarlo de la City de Londres, en donde la misma reina de Inglaterra tiene que pedir permiso para entrar a la ciudad, a la milla, ahí te das cuenta del poder que tiene estos mercaderes que venían desde Venecia, de lo que es Génova, Milán, y se trasladaron a lo que es Holanda y después a la City de Londres, que después esos nodos, de acuerdo a la tecnología que estamos viviendo, la tecnocracia y, bueno, la tecnología que estamos teniendo en estos momentos, vos lo podés extender hacia cualquier lado porque justamente eso hace la tecnología, ¿no? Que puedas estar en varios lugares a la vez y ya no necesites un punto central, sino esos puntos pueden estar en distintos lados, es una red. Pero bueno, digamos que vamos a materializarlo más bien en la City de Londres, que ahí es la parte neurálgica de todo este poder. Me quedaba que con el tema que, bueno, en China es eso, es el próximo paso que dio la City de Londres de ejercer ellos la parte financiera y la extracción de las riquezas, tanto fluidos que tienen que ver con el tema de la minería, con el tema del gas, con el tema del petróleo, de los alimentos, que está concentrado en lo que se llama el cartel de Windsor. El cartel de Windsor, lo que son compañías anglo-holandesas suizas, justamente, que concentran todas grandes compañías como Kellogg, Coca-Cola, La Barrick, ExxonMobil, Shell, bueno, y así infinitas submarcas que tienen todas estas empresas. Entonces se apropian de lo que es la energía del mundo, se apropian de lo que son los alimentos del mundo, se apropian de la minería del mundo, y bueno, obviamente tiene que estar disimulado en distintos tipos de empresas, pero siempre los vasos comunicantes van hacia un solo lugar prácticamente. Por eso toda esta organización que se está viviendo a nivel mundial y que estamos viendo esta Agenda 2030, digamos que es un plan que viene gestándose ya hace más de 300 años. ¿Sí? Entonces, no es que esto sucede porque sucede. No hay comunismo porque a alguien se le ocurrió que haya comunismo
y de golpe tienen armas y vencen al capitalismo. No. Lo que nos hicieron creer por ejemplo, con una idea fuerza que tanta juventud ha muerto por un ideal que fue Cuba. Cuba fue un efecto hipnótico en los años 60, donde supuestamente la imaginación podía tomar el poder. Entonces la rebelión de los jóvenes contra el poder y el hipismo, se va juntando todas unas ideas fuerzas que piensan que pueden combatir contra ese poder. Y cuando ese poder realmente lo que hacen es utilizarlos para justamente generar, digamos, sacrificios hacia un plan mayor. ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, la Cuba de Castro lo que hizo fue, en forma hispánica, de habla hispana, lo que hizo fue subvertir a todo el continente americano. Vos, países que eran prósperos como Argentina, como Venezuela, Dominicana, Nicaragua, bueno, se metió el comunismo y generaron focos de rebelión, en donde después tenían que ser combatidos por lo que es la dialéctica del control, porque por las fuerzas de seguridad de cada país. Entonces, esas fuerzas estaban justamente, vos fíjate que los secuestros que hacían, por ejemplo, acá en Argentina, los montoneros, eran secuestros a justamente empresarios industriales, no eran a banqueros. ¿Sí? Y da la casualidad, bueno, ese es un tema muy profundo, después lo puedo seguir. Da la casualidad que lo que justamente trata de minar este poder es el control de los países que tienden a tener soberanía. ¿Y a vos qué te da soberanía? Tu producción, tus industrias, ¿sí? Eso es lo que te da soberanía, porque vos podés poner las utilidades y las ganancias y te queda en el país. No grandes multinacionales que lo único que hacen es succionarte las utilidades y las llevan a casas matrices y después van a los bancos y después viene como préstamo de deuda, etcétera, etcétera, en toda esta ingeniería. Entonces vos ves que el comunismo sirve justamente para subvertir a las naciones que se tienen enfoque, digamos, decir, bueno, vamos a atacar a esta nación como hicieron con Venezuela. El comunismo es una muy buena forma de empobrecer a los países para después llevarse sus riquezas gratuitamente. Entonces, ese es el arma del comunismo, del poder. O sea, el poder crea el comunismo para eso. El poder crea el comunismo para que, primero, por un lado, no haya resistencia o independencia de esos países que sean soberanos y puedan entrar en competencia y generarse un poder tan grande que hasta puede romper ese poder hegemónico que está enquistado en la City de Londres, por un lado. Entonces tratan a los países permanentemente mantenerlos subyugados con la bota en el cuello para que no puedan crecer. Después, el otro momento es endeudar a los países para que ya prácticamente toda su energía vital y ese flujo que crean las personas con su tiempo de trabajo, como diría Marx, que se vende su fuerza de trabajo, que fuerza es igual a vida, se van a esos recursos a los grandes banqueros. O sea, y China, ¿qué sucede? China viene a cumplir el taller, pasa a ser el taller del mundo donde justamente lo que está haciendo caer a gran parte de Europa, mismo de América, es todo el tema del nivel productivo. Entonces, ellos se quedan prácticamente con todo el comercio, en donde vos como país tenés muy poco margen de soberanía porque pasás a depender prácticamente de ellos. Y ahí está el poder, en donde justamente este poder enquistado en la City de Londres, después ramificado en distintos nodos, digamos, de poder o de, ¿cómo se puede decir? Sí, lugares de poder, vamos a llamarle así, van manipulando las situaciones geopolíticas y van limitando a los países y los van chantajeando. Decir, bueno, no quiero esto, si no te hago esto, si no, no puedes pagar la deuda, necesito tu territorio para esto. Entonces, ese es el manejo en que se encuentra este poder. Entonces, con una China fuerte y produciendo, encima vos fíjate que produce con dumping. ¿El dumping qué es? Vender los productos a pérdida. O sea, vos, ¿por qué se utiliza el dumping? Por ejemplo, yo quiero hacerme fuerte de un mercado. Entonces, yo quiero entrar al mercado, no sé, norteamericano de, no sé, con el rulemanes. Bueno, hay una fábrica norteamericana con rulemanes que produce a tanto, no sé, a $3 cada rulemán. Entonces vienen los chinos y te dan el rulemán, aunque a ellos le cueste $3.50, te lo dejan a $2. Porque saben que van a romper tu economía, digamos, tu producción, así, porque la gente va a querer comprar más barato, y ellos rompen ese comercio, ¿y qué hacen después? Al desaparecer, acaparan todo y empiezan a subir el valor. Después lo ganan mucho más adelante, vendiéndolo a 4, 5, 6. Entonces recuperan, pero se quedan con todo el comercio.
Y en todo esto hay un ente que tiene que regular, juntamente que es el comercio, que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio no regula a China? Entonces decís, ¿cómo puede ser que un país esté arrasando con economías enteras, donde utiliza dumping y no le suceda nada? Bueno, porque el comercio está estructurado desde la City de Londres. Ahí comprendés del por qué las cosas que suceden, por qué suceden. Entonces tenés que irte atrás, a 300 años atrás, cómo se conformó todo este andamiaje, toda esta ingeniería del capitalismo en que estamos viviendo de concentración, y ahora con esto de la pandemia, mayor aún, porque ahora se junta todo ese capitalismo concentrado con su taller, con sus transacciones comerciales y sus grandes bancos, y a la vez destrozando todas las economías mundiales, en donde justamente, supuestamente, un bicho inerte muerto sale desde China, los chinos siguen produciendo, tampoco vacunan, y está todo Occidente prácticamente en quiebra. Entonces ahí te das cuenta que esto es un gran manejo geopolítico a nivel mundial para una agenda que ya la tienen pensada acá a 200 años, que se entronca con el transhumanismo, con una idea transhumana, tecnócrata, en donde por medio de la tecnología va a estar el control. Pues entiendo que Inglaterra conquistó China subrepticiamente tras las dos guerras del opio del 1850-1860 y que el mismo Chiang Kai-shek, que era presidente de la República China, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era un masón dependiente de la City de Londres. Que sí, que luego la City de Londres dijo, pues mira, pues ahora voy a apoyar a Mao y voy a dejar a Chiang Kai-shek aquí con el culo al aire, como se suele decir. Y claro, y por eso ganó Mao Zedong. Y entonces, después de ganar Mao, pues ganó allá por el 1950, más o menos, más o menos. Y luego vino la Revolución Cultural, que fue de los años 1960, donde Mao, o sea, mató a 60 millones de personas y arrasó con la cultura tradicional de China. O sea, menudo patriota. Joder, impresionante. Y luego va diciendo que Mao amaba a su pueblo cuando lo que hizo es asesinarle y destruir su cultura y sus raíces. Y en esa tierra yerma ya y desolada fue cuando ya Kissinger en los años 80 se llevó todas las empresas a China de Occidente. Por una parte, debilita a los pueblos occidentales, les debilita porque les quita las industrias, como tú antes has comentado, y asimismo los propietarios de esas empresas se las llevan a un país súper dictatorial, pero que queda al margen de las reglas del comercio internacional regidas por la OMS, Organización Mundial del Comercio, que tiene su fundamento en la City de Londres. En fin, una jugada maestra, pero maestra del mal. Entonces, la cuestión es que ahí se produce el despegue de China. Eso sin tener en cuenta que funcionarios de los gobiernos occidentales venden o regalan secretos militares y tecnológicos a China. En fin, eso sería otra cuestión. Pero aquí la pregunta es que allá por, no sé, creo que fue en el 2010, sí, 2010 Sí. más o menos, llega Xi Jinping. Pero lo que ha ocurrido con Xi Jinping es que ha tenido unos movimientos que a mí me hacen dudar de si China sigue en manos de Londres. Y esos movimientos que hizo Xi Jinping fueron los siguientes. Por un lado, empieza a comerciar con Rusia y con otros países en su propia moneda. Por otra parte, crea dos bancos mundiales alternativos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de la City de Londres, que son el Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, del BRICS, y el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras, que aúna a unos cuantos países del Oriente, excluyendo a Japón, que está en manos de Washington, creo. Entonces, ese movimiento de crear esos bancos mundiales alternativos, a mí es lo que me hace dudar de que Londres siga dominando China. ¿Podrías tú explicarnos esa parte, la creación de esos bancos mundiales alternativos por parte de China?
Mirá, bueno, Xi Jinping en 14 de marzo de 2013 arranca como presidente. Eh, como te contaba antes, el poder tiende a ocultarse, entonces necesita generar una idea fuerza en que China está teniendo poder, entonces tiene su propia banca, está, digamos, compitiendo con el dólar, con Rusia, pero esto es todo una puesta en escena. Yo lo que analizo, porque eh, si supuestamente China quiere desprenderse de la City de Londres, la OMC ya le dice, bueno, de ahora en más no pueden hacer más dumping, de ahora en más tienen que dejar de exportar productos contaminantes, tienen que dejar de pescar ilegalmente en la zona de Malvinas, en la parte sur del Atlántico. En 2 minutos China pasa a ser, en 10 años, un estadio paria, porque el poder de China justamente está en las ventas al exterior de toda su tecnología, que Occidente crea, porque China no creó nada. China lo que compra es know-how. Los alemanes le venden bienes, eh, bienes de, ¿cómo se llama? Bienes de capital ya con know-how prácticamente, unas máquinas de última tecnología para que los chinos produzcan, pero los chinos a nivel de tecnología de creatividad, sí, pueden haber mejorado algunas cosas que ya Occidente venía creando, pero el motor de China es la creatividad de Occidente. ¿Sí? Entonces, eh, en estos 300 años de esta ingeniería social, a esta gente no se le escapa estas cosas, porque ellos crearon a China. ¿Sí? Entonces, pero el poder necesita permanentemente un enemigo, necesita, porque si no, ese es el piso ajedrezado, ¿no? El blanco y negro, ¿no? Siempre necesitas estar en la bipolaridad permanentemente para generar esa dialéctica, ¿no? Enemigo, amigo, eh, bien, mal, derecha, izquierda, permanentemente, para mantener distraído a nosotros, la gente. Vos fijate que China, los préstamos que puede hacer China, todos los préstamos que dan al exterior pasan por la City de Londres. Por ejemplo, Argentina pide un préstamo a China, pasa por la City de Londres, y si Argentina no cumple, se resuelve en Londres, no en China. Cuando supuestamente Inglaterra le entrega Hong Kong a China, en realidad lo que pasó es que China se colonizó. No es, o sea, el inglés no te va a entregar algo si ya no lo tiene dominado. Eh, ¿Ves? Entonces, cuando vos estudiás la política británica, son como las historias británicas, los cuentos británicos, son muy subterráneos, muy laberínticos, pero el tema es como los cuentos de detectives, ¿no? ¿Quién se beneficia con el crimen, ¿no? Y todo el beneficio es hacia los bancos. No hay que perderse el tema del triángulo dorado de China con el tema de la droga, después la medialuna dorada de Afganistán. Las guerras en Afganistán no es por un tema de que están los talibanes, es un tema de amapola, de droga. Desde que están los británicos se sextuplicó la producción de heroína, ¿entendés? O sea, eh, y hablar de que China se está desprendiendo, o por ejemplo pintan a Putin como que es malo. Putin necesitan como ejercer de la otra parte, o una parte de la gente dice, no, estoy en contra de Estados Unidos, bueno, Putin es bueno. Pero Putin siempre, por ejemplo, alguien hace algo, está mal. Entonces Putin está un poco en contra, pero después a la larga se alinea con lo que supuestamente estaba mal. Vos fijate que con esto de la pandemia, también Rusia empieza con las vacunas, va a vacunar también a su pueblo. O sea, no es que dice, no, esto pasa tal cosa, y vos ves que, no, es parte del juego, en donde necesitan siempre como tener un referente en contraparte a lo establecido, ¿no? Y así juegan, es el juego. El juego es la distracción. Yo a veces tengo analizado que, bueno, el poder maneja China, ¿no? Todas las grandes compañías supuestamente son estatales, el Estado chino está presente en todas las empresas, pero como uno ya estudia y ve el comportamiento y cómo se fue conformando todo este andamiaje, ¿qué hace la resultante? Y bueno, ¿qué pasará más adelante? Bueno, el Estado chino tiene todo el control. ¿Qué pasa si de golpe
China empieza con una crisis económica y tienen que privatizar todas sus empresas estatales. Ahí pasa directamente a los grandes mercaderes, directamente. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero a nivel estratégico conviene que sigan pensando que es el Estado chino el malo y no el poder que se visibilizaría en ese sentido, ¿no? Entonces, en este juego mundial eh, eh, son todos parte del mismo acto. Yo llamo Yalta más China lo que estamos viviendo. Ni Rusia es el enemigo de Estados Unidos, ni de Occidente, ni China tampoco, y esas escaramuzas, o el típico de Corea del Norte va a mandar misiles a Estados Unidos, nos tienen hace 20 años con el mismo chiste y nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque uno se necesita al otro. Corea del Norte necesita para mantener la cohesión política y el pueblo sumido en la pobreza y en el control, necesita tener un enemigo, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, el gran aparato industrial armamentístico, necesita un enemigo para, para producir y generar dinero. O sea, se retroalimenta. Si un policía no tiene ladrones, el policía no sirve de nada, ¿no? Es un poco eso, la retroalimentación. Estamos en un mundo que tiene que ver con las energías, todo es energía. Entonces, la retroalimentación tiene que ver con esto, ¿no? La polaridad, por positivo o negativo, y después se cambia, pero siempre es el mismo juego. Cuando uno analiza la historia, sin ningún tipo de emoción y de decir, bueno, uy, los libertadores, la épica de Fidel Castro. No. Fidel Castro, por ejemplo, se llevaba perfecto con Rockefeller, tenía Rockefeller las refinerías en Cuba. Cuando va al África es para extraer los diamantes y dárselos a Oppenheimer y hacer transacciones comerciales de petróleo con Rockefeller también. Y mientras tanto la gente va muriendo por un supuesto ideal cuando ellos se enriquecen y van manteniendo este control. Por eso yo creo que China es parte de esto, no hay un tema de que es el cuco del mundo, lo que sí está claro que el centro, el Heartland está en Asia en estos momentos, pasa por Asia. ¿Sí? Y lo que está viviendo Europa y Sudamérica es una descomposición social. En Europa se está dando el plan Kalergi, ¿sí? En donde llegan masas y masas de, de personas del África con otra religión, que justamente no está mal ser, digamos, ser solidario, pero cuando ya son miles y cientos de miles de personas en forma de invasión, que sabes que esa cultura, esa civilización no tiene nada que ver con la otra civilización, que sí o sí va a haber un choque, eso está preparado. Y el problema de Occidente es este iluminismo que tuvo, o Europa, ¿no? Promocionado por, por, por la masonería, por el pensamiento iluminista, jacobino, ¿no? De un hombre sin Dios, en donde el conocimiento era, el saber era la razón, era Dios prácticamente, suplanta a Dios, y eso hace que una sociedad totalmente más bien laica y prácticamente atea, sin cultura, sin valores, sin principios, en donde es más importante una mujer de 30 años tener un oficio o trabajar en una empresa y poder comprarse su último iPod o tener la televisión de 60 pulgadas y vivir en un departamento de 30 metros cuadrados y sienten que ya es libre, cuando después ves a esas pobres chicas a los 40 años sin hijos, frustradas y de haber perdido el tiempo, y el tiempo una vez que pasa ya no vuelve. Vemos que la tasa de natalidad de Europa es bajísima, del 1.2, 1.3, cuando tiene que ser mayor del 2.3, donde los musulmanes tienen 8 hijos por pareja prácticamente. Entonces se está hablando de Euroavia en el 2050, y ahí se va a dar un choque cultural. Mientras tanto, en China se está gestando todo este suprapoder, la salida de Inglaterra del Brexit, no es casual, una nueva conformación del Imperio Británico, una de las declaraciones ahora del primer ministro británico sobre Malvinas y Gibraltar, ¿no? Que ellos no van a ceder ante nada, y más en este nuevo mundo que comienza. Así que digamos que está muy complicado para Europa y para Hispanoamérica, muy complicado, y también para Estados Unidos, porque el eje del poder se está trasladando a Asia,
y hay todo un manejo geopolítico y de despoblación tanto para Europa como para América, y más Sudamérica todavía. Pero de China no creo que, por haber que aparte vos ves en la parte financiera, el capital chino de los bancos que se han creado, no llegan ni a $1.000 millones. Es más una puesta en escena que otra cosa. El poder real, como se diría en España, el que corta el bacalao está en la City de Londres, en Suiza. ¿Sí? De ahí se corta el bacalao. China no deja de ser el taller del mundo, un eje del poder, que sirve para un montón de propósitos, como en su momento puede ser un planteo de una cierta enemistad con Occidente, pero si Occidente quiere cortarle el chorro se lo corta con la OMC y listo. ¿Sí? Tranquilamente, en 2 minutos. Así que no creo. No creo en eso. Yo creo que es una apuesta más y bueno, creo que es eso. Vale, entonces la prueba de que China sigue estando en manos de la City de Londres es que la Organización Mundial del Comercio permite a China acampar a sus anchas cuando si de verdad China se hubiese sublevado, lo primero que haría la City de Londres, por medio de la OMS y todos sus mecanismos, es cortarle el comercio. Vale. Entonces, esto a mí me da un poco de angustia, porque ver a los anglosionistas y la nobleza negra veneciana trasladada allí, y a los házaros ganar y vencer la partida y quedarse con el mundo entero, pues a mí me da un poco de rabia. Y yo personalmente he puesto un poco de esperanza en que los militares de Estados Unidos, o al menos una facción patriota, viendo la que se venía encima, pues se haya sublevado y bajo la sigla de Q y con la cara visible de Donald Trump, pues hayan intentado zafarse de este dominio sionista veneciano o como quiera llamarse, radicado en Londres. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de Q y de Donald Trump? ¿Son verdadera resistencia o también son disidencia controlada? Sí, disidencia controlada, no te quepa la menor duda. Trump tuvo 4 años para hacer los cambios y no lo hizo. Tuvo todo el poder y no lo hizo. No, mira, una cosa, siempre yo siempre me fijo por esto, ¿no? Uno es lo que hace, no lo que dice. Uno es lo que hace. Entonces, a las pruebas me remito. Yo lo entrevisté una vez a Rafael Palacio, y bueno, hablamos de esto, y yo le decía, mirá, me parece que uno, no, sí, Gabriel, que sí, que se está jugando al mundo, que, bueno, fueron 2 meses antes de Trump, de las elecciones, o 3. Yo no, me parece que no. No, porque si vos tenés realmente un enemigo y tenés todo el poder y como decís que este grupo de élite de supuestamente patriotas norteamericanos hubieran hecho algo, eh, pero no, ni siquiera se van a seguir por los lineamientos de la democracia, del juicio, la votación misma. O sea, si vos sabés que tenés al enemigo que maneja las computadoras y los sistemas, hubieras puesto control justamente en ese momento para no perder la elección. Y todo, y después, no me acuerdo, uno de sus pares en el Congreso norteamericano, que supuestamente tenía que decir que no, dijo que sí, que estaba bien la votación, no me acuerdo el nombre. Ahí te das cuenta que y se cayó todo, y después la operación del chico ese que entra con los cuernos. O sea, fue todo tan absurdo, tan burdo, y que te das cuenta que lo de Q es toda una patraña, y para mí fue para hacer tiempo de quizás, porque también en los medios, el poder también controla a ese pequeño porcentaje de disidencia, y al no querer que se escape nada, también la controla por ese lado. Entonces, porque el ser humano, vos fijate lo que se dio en estos momentos, el ser humano actúa por reflejo del otro, ¿no? Y si vos llegás a una masa crítica determinada, podés dar vuelta a ese reflejo y transformártelo para tu lado. Es como el político que está, un político que está cayendo y se asoma uno y de golpe ese uno empieza a tener miles de adhesiones y las fotos y lo quiero mucho y de golpe hace 2 semanas atrás nadie lo conocía. Bueno, la gente es así, entonces nosotros actuamos así. Se empieza a sacar mucha gente de la mascarilla, llega un momento que la gente, todos empiezan a sacar la mascarilla y chao, se da vuelta la torta. Bueno,
El tema de la disidencia controlada es exactamente lo mismo. Generar expectativa, generar expectativa, generar expectativa. Vos no haces nada porque tenés esa expectativa y listo, te da lo que el poder quiere. Porque si no hubiera habido un cambio, si tienen todas las armas, la inteligencia, yo nunca creí en Q, por la forma en que se encaminaba eso, cómo se estaba encaminando. Después también un tan chico Fulford, que es un gran mentiroso. Yo me acuerdo que no lo seguí ni una semana que me di cuenta cómo era el chico este, y es toda una mentira, aquel que estaba con la mafia japonesa y es todo así. Después se hablaba de los chicos secuestrados en los túneles, con ninguna foto, todas fotos que no se ven nada. Es todo tan burdo, tan burdo. Pero bueno, la gente quiere creer y ahí está, el poder también te hace creer cosas. Yo lo veo por ese lado del pragmatismo, del poder, de la dialéctica. Yo investigo la dialéctica, investigo el poder, investigo la historia te aclaro, cada vez que investigo más, cada vez creo menos en todo. Porque si ahora, vos, de acá a 100 años, agarramos unos libros de historia, van a decir que hubo una pandemia en el 2020 que mató a un quinto de la población del mundo y no llegamos ni al 0,023%. Por eso, hasta la historia hay mentira. Imagínate cómo nos vienen manejando desde hace siglos, ¿no? Por eso te digo, yo quise, cuando iniciamos con esta charla, que la gente despierte y se dé cuenta de que esto no se da, porque si esto viene con una proyección, ¿sí? Viene con un compás y una escuadra manejándose, ¿sí? Van viendo los acontecimientos a futuro, van viendo las fluctuaciones, van controlando, van tomando posición, enemigo, amigo, alianza, y, y es muy complicado, porque mucha gente muere por causas que son creadas artificialmente para justamente hacer sacrificio de ese Moloch, ¿no? Pues ya para terminar, me gustaría saber si tú ves alguna esperanza a lo que se nos viene encima, porque se nos viene el transhumanismo, como tú acabas de decir, y eso es completamente antinatural y como antinatural que es, nos va a hacer sufrir mucho. O sea, ¿tú ves alguna esperanza? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo lo ves, Gabriel? Mirá, lo que estoy analizando y sigo analizando, porque esto es muy complejo, es una ingeniería tan grande que bueno, se escapan las cosas. Yo lo que analizo es que cuando una idea y una tecnología llega en su momento, es muy difícil querer cambiarlo, ¿sí? Porque se generan todos actos de reflejos, de hábitos. O fíjate que nuestra juventud y nosotros mismos estamos con el celular permanentemente, se generan reflejos instantáneos, eh, vas generando, por ejemplo, vos cortás internet 2 horas en el día y la gente que tiene el síndrome así de la abstinencia, ¿no? Como si fuera un drogadicto que necesita la droga. Por eso te digo, el poder sabe manejar muy bien al ser humano, lo conoce perfectamente, y todo esto del tema del LGBT, de la igualdad de género, el feminismo, mujeres contra hombres, trans que quieren competir en equipo de fútbol con mujeres, o boxeadores trans que pelean con mujeres y les rompen la cara, y toda esta locura que se vive. Creo que puede haber un momento en que se restablezca un poco el sentido común y se pueda generar una especie de resistencia. Pero lamentablemente veo tal vacío de contenido y de pensamiento crítico en la humanidad que esto me hace dudar mucho. Lo que sí te puedo decir como experiencia propia, porque acá con el tema del transhumanismo, de la tecnología y la tecnocracia, y los tecnócratas y esta plutocracia conformada que ya es visible, que siempre estuvo, ojo, siempre estuvo. Lo que pasa es que ahora, para los que estudiamos el poder, ya se vislumbró totalmente, pero estaba bajo digamos, el paraguas de las democracias, ¿no? De los estados nacionales. Acá lo que ha caído es el Estado-Nación. Los Estados-Naciones ya no son soberanos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pasó a controlar nuestros cuerpos, según Foucault, ¿no? La biopolítica, el biopoder.
el control del cuerpo, porque ya no solo es el control a través del dinero, ¿no? Sino que es el control de tu cuerpo. No salgas de tu casa, no te muevas, perdé el trabajo, morite de hambre y hazte a un lado. ¿Sí? El poder es tan fuerte que fíjate cómo encerró a Alemania, España, Francia. No es que Mozambique, el Congo, ¿sí? Zimbabue, no sé, Alemania, Inglaterra, España, supuestamente países centrales, y la policía haciendo cumplir una orden, que obviamente el sentido común no tiene la fuerza de seguridad, ¿no? Pero que la gente no respire con mascarilla. El poder sabe jugar muy bien con el miedo, siempre jugó con el miedo y la culpa. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo. Eh, por eso te digo, la veo complicada. Los estados-nación han caído, no están más, no existen más. Lo que nos queda a nosotros como esperanza es la soberanía personal de cada uno, me parece. Es soberano uno. Sabemos que el Estado, tanto el Estado español como el Estado argentino, como el Estado brasilero, como el Estado francés, son enemigos. Te cobran impuestos, te dejan sin trabajo, no quieren que transites, no te dan salud, hay privilegios. Ponen a los peores siempre, los peores están en el poder, gente que nunca trabajó, que era cajera y pasa a manejar un ministerio. Por eso te digo, creo que acá el hombre está muy desamparado porque venía con una habitualidad determinada que se cae con el tema de la pandemia, que la pandemia no deja de ser más el disparador de todo este nuevo orden que se está estableciendo, una pandemia para vacunar, no es que hay vacunas porque hubo una pandemia, no, se generó una pandemia para vacunar a la gente, quién sabe con qué, y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que la esperanza es tratar de tener soberanía personal, porque la soberanía del Estado no está, y capaz que si todos juntamos esa soberanía personal cada uno, quizás pueda haber un cambio y se dé esa masa crítica. Pero si esperamos que otro haga algo, ahí estamos fritos. Si esperamos a un Q que haga algo, estamos fritos. Si esperamos que un Vox haga algo, estamos fritos. ¿Sí? Yo creo que es eso. Creo que lo que aprendí y lo que reafirmo es la soberanía personal. Tener tu propia huerta, sembrar tu propia comida, eh, si podés evadir ese estado y no darle plata para vos potenciarte o mejor, porque están para sacarte, no están para darte. Entonces, hay que ver si todos hacemos lo mismo, se cae. No le estamos dando energía a ese demiurgo, ¿no? A ese Moloch, porque es un tema de energía. Uno le da energía a cambio de algo, pero ese cambio algo no viene. Justamente el cambio, lo que vuelve es más dominio, más poder, más sumisión, más control, más enfermedades. Por eso, yo creo que la resultante de todo esto, o lo que yo trato de aplicar en mi vida, es tener cada vez más soberanía personal, decidir cada vez más todo, eh, y tratar de ser autárquico, ser autónomo, ¿sí? Que justamente el poder lo que quiere y lo que está destruyendo son las autonomías. Gente que tiene hoteles, gente que tiene trabajo pymes, que generan su propio salario, por eso hablan del salario universal, ¿sí? Porque el salario universal pasás a depender del Estado, entonces el Estado después parece el Soviet, te dice, bueno, ahora anda a construir un tren a Siberia, como hacía Stalin. Y vos tenés que ir porque no tenés donde caerte muerto. Por eso en los Gulag mataban a los campesinos, que eran los verdaderos soberanos. Se apropiaban de sus posturas para el Estado, para el gran Leviatán. Por eso te digo, si hay una esperanza, es la esperanza de la soberanía personal de cada uno. Si vos sos soberano, vos tenés tu soberanía personal y te haces valer y sacás, acá decía el general Perón, decía, uno tiene que sacar el bastón de mariscal. El bastón de mariscal es sacar el bastón del poder de uno y ser uno el artífice del cambio de uno. Yo, por ejemplo, en Facebook, creé Huerta en Casa, ¿no? Hace 4 años atrás. Digo, bueno, la soberanía alimentaria, que la gente empieza a comer sus propios frutos, sus propias verduras, que va a tener, que es otro, tiene otro gusto porque no tiene pesticidas, no están congelados, bueno, se vuelve a la naturaleza. Y creé el sitio y hay 83.000 miembros, que esos 83.000 lo multiplicás por una familia, son 320.000 personas. Entonces, bueno, el cambio se da en uno y después se va a potenciar, pero si vos esperás que alguien haga algo, creo que es como el tema de Q. Pasa Trump, quedó Biden.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, y hasta el próximo videoprograma. Dale, muchas gracias a vos, José. Un gusto. Saludos a todos. Un abrazo. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo y en general todos los que hago, os invito a colaborar conmigo económicamente tanto por medio de PayPal como por medio de mi cuenta corriente, que os dejaré en la descripción de este vídeo. Sin más dilación, gracias por vuestra atención.